Bien, amigos, estoy en la grata compañía de Reinaldo Trinidad, director de la revista Agronoticias, la extraordinaria revista Agronoticias, y no lo digo por lisonja, por tenerlo acá al lado a Reinaldo, a quien saludo. Buenas noches, Reinaldo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, compatriotas de la macrorregión sur. Lo digo porque es la absoluta verdad. Yo vengo leyendo esta revista desde hace aproximadamente 25 años, porque la revista se creó a fines de los 70, ¿no? El 20 de noviembre de 1978. Este año cumple 33 años. Esperamos que no esté crucificado. No, al contrario, ese debe ser más bien un buen augurio. Un buen augurio. Este es el último número, amigos. No, el último no, este es el penúltimo. El penúltimo. Porque el último nunca debe llegar. El último nunca debe llegar, efectivamente, y siempre Reinaldo me corrige, de la revista Agronoticias, que habla sobre la asociatividad. Justamente lo que tanto hablamos en este programa, no solamente con Reinaldo Trinidad, sino con otros expertos en otros campos que hablan sobre la necesidad de desarrollar a la pequeña y mediana agricultura básicamente en base a la asociatividad. Y acá ponen como titular el reto del futuro gobierno para el campo, asociatividad para la revolución agraria. Reinaldo, ¿en qué situación se encuentra la comisión de transferencia que tú integras en el sector agrario? Bueno, hoy está concluyendo en este mismo momento la formulación del informe, diríamos, en un 90%. Y mañana empieza a exponerse ante el presidente Humala en la mañana para hacerle los ajustes finales si la Comisión Nacional de Transferencia del Poder que preside la congresista Marisola Espinosa y el presidente Humala consideran que hay algo más que indagar, entonces tenemos plazo hasta el lunes. Pero el hecho es de que el 4 queda ya finiquitado el proceso de preparación de la transferencia del poder, porque la transferencia en efectiva se realizará el 28 de julio. De acuerdo, y dicho sea de paso, creo que en casi todas las demás comisiones de transferencia, más o menos entre el lunes y el martes se deben estar ya entregando, porque eso nos lo han informado, por ejemplo, de salud, de vivienda, también está más o menos por esas fechas. Señal evidente que se está trabajando con seriedad, con disciplina, con organicidad, ¿no? Lo más importante creo que ha sido la colaboración de la gente que trabaja con el actual ministro de Agricultura, Jorge Villasante Araníbar. Por disposición exprofesa de él, se nos ha ofrecido información del modo más amplio, aunque determinados funcionarios tenían el propósito de no ocultar, sino de simplemente no presentar algunas informaciones que podrían comprometer determinada gestión e incluso a ellos. Sin embargo, eso se verá luego de la asunción del poder, cuando se haga una especie de auditoría y se examine. Pero en términos generales puedo adelantarte que, primero, hemos encontrado un Ministerio de Agricultura reorganizado por 30ª vez en 68 años, por voluntad unilateral del gobierno y el ministro de turno, en este caso fue Benavides. Esta última reorganización se dio una vez más a espaldas de los únicos agentes permanentes del sector, que son los productores y profesionales agrarios. Los políticos son aves de paso. Se hizo una estructura que obedece fundamentalmente al interés de los pocos ganadores internos y externos del TLC, olvidando al grueso del agro. La conclusión final es que es un Ministerio de Agricultura no institucionalizado, que, por ejemplo, en pleno proceso de centralización ha retenido para sí las principales funciones. Le ha pasado, se ha quedado con la carne y le pasó el hueso a las direcciones regionales agrarias. Por ejemplo, hemos encontrado que las direcciones regionales agrarias a veces hemos encontrado que las dependencias del Ministerio de Agricultura no solo no coordinan con las direcciones regionales agrarias, sino les hacen competencia, pero con ventaja, personal mejor pagado, vehículos y todo. El Ministerio de Agricultura en un país descentralizado debería ser el gran órgano normativo, promotor y fiscalizador, pero no ejecutor. Sin embargo, por ejemplo, el programa agrorural se maneja desde Lima, lo del Servicio Nacional de Sanidad Agraria todavía sería explicable porque la sanidad es
un tema que involucra plagas y enfermedades que no son visibles. El Instituto Nacional de Investigación Agraria, INIA, se maneja también desde Lima. Por ejemplo, cuento como, parece increíble, que las estaciones experimentales de provincias tienen que enviar el precio de un cuy a la caja central del INIA, y el INIA central decide qué se debe hacer con ese dinero. Qué barbaridad. Para mencionarte algunas cosas. Bueno, entonces hemos encontrado un sector público desinstitucionalizado, desprofesionalizado. No hay un solo especialista en nada. El primer cultivo nacional es papa. No hay un especialista permanente, porque al profesional que va aprendiendo, cada nueva administración o lo reubica o simplemente lo bota. Y eso es una tragedia para un país. Yo cuando conocí el sector público agrario, por ejemplo, recuerdo en arroz, no había uno, sino dos eminencias. Uno de ellos era considerado como el mejor especialista del mundo, don Pompeo Contreras Montenegro, venerable investigador y director eterno de la estación Vista Florida, que era considerada la mejor estación experimental del mundo después del Instituto de Investigación en Arroz con sede en Filipinas. Ese señor tenía como segundo al ingeniero José Hernández Leighton. En trigo estaba don Rafael Villanueva Novoa, venerable investigador que aún vive. Y menciono en papa, estaba el doctor Carlos Ochoa Nieves, eminente cusqueño, considerado el Indiana Jones de la papería en el mundo. El ingeniero Jorge Christiansen y el ingeniero Carlos Vice Aparicio. Ahora no hay uno. Ahora, si tú me dices, en alpacas, en picuñas, no hay un especialista en el sector público agrario. Entonces, esto no es casual. Esto estaba orientado a una manera de pensar, favorecer al... Y dicho sea de paso, ahora que mencionas, por ejemplo, muchos de los técnicos de INIA, incluso algunos que han pasado por este programa, son profesionales muy identificados con la introducción de los transgénicos al país. Bueno, por ejemplo. Se pretendió en la última fase de este gobierno imponernos el decreto de los transgénicos, y el presidente de la República aún se resiste a promulgar la ley aprobada por mayoría absoluta en el Congreso, y para eso tiene plazo hasta el 6 próximo. Esperamos que el ministro Villasante, haciendo honor a su origen agrario, él es de Paucartambo, emita un informe que dé la razón al grueso de los peruanos, incluyendo los gastrónomos como Gastón Acurio. Así es que, bueno, se ha querido cometer una serie de cosas. Y el otro aspecto, quizás lo más importante, nosotros esto no hemos encontrado, sino es una diagnosis de Agronoticias, es que nunca antes el agro se ha dado cuenta de que su destino no depende del Ministerio de Agricultura. Su destino depende de otros organismos. Efectivamente. Y acá puedo mostrar, hemos publicado un cuadro, ojo con los demás sectores, y acá hay 20 organismos de los que depende crucialmente el Ministerio de Agricultura, comenzando por la presidencia del Consejo de Ministros, donde está, por ejemplo, la Comisión de Vida contra los cultivos ilícitos y la droga. Está el Plan BRAE y otros proyectos de carácter multisectorial que involucran al agro. Luego tenemos Economía y Finanzas, que te decide no solo la política macroeconómica, la política arancelaria, la política tributaria, sino también el presupuesto. Y dentro de este marco podría decirte algo que va a sorprender a muchos. Uno nunca termina de emprender en este país maravilloso, todo es sorpresa. Bueno, para ahondar, del Ministerio de la Producción maneja todo lo que es agroindustria y cooperativas. Comercio Exterior maneja todo lo que son TLCs e importaciones. Es decir, y te digo, Ministerio del Interior maneja las rondas campesinas, la lucha contra la vejez. Me hacen señas, después nos contarás qué manejan transportes y comunicaciones, el ambiente, educación, interior, Correcto. CEPLAN, Indecopi, en fin, Instituto de Radio y Televisión, CENAMI, INDECI, APSI. Vamos a unos cortes comerciales y vamos a estar también con la compañía en este segundo segmento del ingeniero Jorge Vallejo Salazar, presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios, y después vendrá la artista y cantante Marisela Puicón.
Bien amigos, estamos con Reinaldo Trinidad y ahora acompañados también del ingeniero Jorge Vallejo Salazar. Ingeniero, buenas noches, gracias por estar en Hora 8, muy amable. Gracias a ustedes. Presidente de la Asociación Peruana de Ingenieros Agrarios. Rápidamente menciono los sectores que también dependen, del sector agrario, o mejor dicho, los sectores que están involucrados con las actividades agrarias. Ya lo dijo Reinaldo Trinidad, la presidencia del Consejo de Ministros, Economía y Finanzas, Comercio, Exterior y Turismo, de la producción, de la mujer y desarrollo social, por ejemplo. ¿Sabe? Foncodes. Foncodes, los Hace programas trabajos de en el asistencia campo. alimentaria. Claro, de transportes y comunicaciones tiene que ver carreteras, puentes, puertos, aeropuertos y todo lo que es telecomunicación, desde el teléfono hasta los sistemas satelitales, internet. Luego, ambiente tiene que ver con el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la remediación de los problemas ambientales. Energía y minas tiene que ver con las concesiones y explotaciones petroleras, mineras, gasíferas e incluso hidroeléctricas que comprometen al campo. Y jamás al campo nadie no ha tenido un representante en economía fina, energía y minas para decirle, oiga, hay que tener un poco de cuidado, hay que consultar, en fin. Está educación que tiene que ver con el analfabetismo, obviamente no con el analfabetismo funcional que practican aquellos que no conocen la realidad de nuestra patria, sino con el analfabetismo que involucra a miles de campesinos. Después, el Ministerio de Educación hace una calificación de los saberes ancestrales para darles un certificado técnico a los campesinos, por ejemplo, que saben manejar muy bien el riego o manejar muy bien el ganado y el mejoramiento de la educación rural. El Ministerio del Interior tiene que ver con narcotráfico, terrorismo, seguridad ciudadana, abigeato, robos de cosechas y todo. ¿Y cuándo han considerado un representante? No digo de los campesinos, sino del sector público agrario o el sector privado agrario. El Indecopi. En el Indecopi los únicos que ganan son los monopolios o oligopolios. Cuando los lecheros y los algodoneros, por ejemplo, han planteado medidas de defensa ante Indecopi contra los subsidios, el Indecopi nunca les ha dado la razón. Después de 2 o 3 años le ha dicho no Aprovecho funciona. para decir, amigos, mañana viene una funcionaria del Indecopi y le vamos a hacer este comentario que estaba diciendo. Pero yo... Perdóname, termino. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, Planificación Intersectorial, el Instituto de Radio y Televisión del Perú, que tiene que ver con la integración campo-ciudad, la emisión de mensajes que deben integrarnos. No hay un solo representante del campo. No hay ni siquiera un programa agrario neto como había antes. Claro. Después está el programa Sierra Exportadora, que tiene que trabajar con el campo. El CENAMI, que tiene que ver con la prevención climática. El Instituto Nacional de Defensa Civil con prevención y mitigación de los desastres. ¿Cuáles son los mayores desastres de los últimos tiempos? ¿Sequías o diluvios? Sí. Y por último, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI. Entonces, he mencionado este hecho porque la revista ha planteado ante el equipo agrario de Gana Perú y la opinión pública, aportemos ideas para que el agro, en cumplimiento del artículo 88 de la Constitución, tenga presencia, sea de representantes públicos o privados en esos organismos. Mira, antes de ceder el uso de la palabra al ingeniero Vallejo, yo quiero decir una cosa que dijo también el doctor Herbert Cuba, presidente de la Asociación Médica Peruana que viene ahora 8. Él dijo algo parecido para el sector salud que lo que tú estás diciendo. Fíjate qué coincidencia, siendo él un hombre cercano más bien a Pedro Pablo Kuczynski, porque fue candidato al Congreso por Gana Perú. Él dijo que el sector salud tenía que interrelacionarse también con 3 o 4 ministerios, claro. ¿no es cierto? Entre ellos educación, el Ministerio de la Mujer, en fin, 2 más que no recuerdo en este momento, para lograr sus objetivos, un poco de la misma manera como lo está planteando. Y lo dijo en una onda bastante positiva, porque él estaba analizando un poco, Reinaldo, ingeniero Vallejo, cómo estaba marchando la comisión de transferencia en el sector salud, por la información que él tiene como médico de Gana Perú. Y dijo que una de las políticas que querían impulsar también en el sector salud, fíjate, era interrelacionarlos con los otros ministerios. Así es. Lo cual es muy bueno y ojalá que así funcione para bien del país, más allá de particulares ideologías. Ingeniero Vallejo, buenas noches. Buenas noches. Gusto tenerlo. Yo quería decir que ha sido una aberración crear el Ministerio del Ambiente habiendo tan poco presupuesto para el Ministerio de Agricultura. Yo lo hubiera hecho un viceministerio porque ha duplicado la burocracia administrativa y por eso que el Ministerio del Ambiente no está cumpliendo ninguna función actualmente. Por ejemplo, aquí nomás en la costa, como lo denunciaba en un pronunciamiento,
tienes en Casa Grande, la Gloria, está virtiendo sus aguas sin tratarlas de frente al agua que toman todos los ciudadanos, está quemando caña, que está prohibido, ha desmontado más de 500 hectáreas de bosque seco para sembrar caña. ¿Y dónde está el Ministerio del Ambiente? No hay nada. Perdóname, yo discrepo fraternalmente con Jorge. Adelante. El Ministerio del Ambiente es necesario. Lo que ocurre es que, además del poder normativo, hay que darle la capacidad operativa para que un ministerio equidistante e independiente de los demás haga cumplir la legislación ambiental. Lo que ocurre es que el Ministerio de Ambiente no tiene el personal necesario. Por eso es que, por ejemplo, las empresas cañeras, que están entre las más modernas del Perú, siguen quemando la caña, contaminando al medio ambiente, matando la biodiversidad, todo lo que ha dicho Jorge. Pero ahí tenemos una diferencia para matizar este programa democrático. No, por supuesto. Por favor, Jorge, continúa. Y esa es un poco la línea. Ya, yo creo, incluso, cómo pueden controlar la contaminación en la Sierra de las Minas y en la selva de las petroleras, ¿no? Si aquí en la costa no lo hacemos, no tiene los medios suficientes, ¿no? Por eso, a eso me refería. Si no habiendo presupuesto, era por demás crear otro ministerio. Exacto, ese es otro problema. Y algo que tú has tratado, no puede ser que sea Energía y Minas el que apruebe los planes de manejo ambiental para el sector de energía y minas. No, tiene que ser otro ente independiente y ese debe ser el Ministerio del Ambiente. Así es. Tarea a la que el señor Brac, digamos, de la que el señor Brac se corrió, hablando así en oro, simplemente se decepcionó. ¿no? Pero en fin, hay la suficiente cantidad de profesionales del agro para afrontar la revolución agraria que quiere hacer el presidente electo y que es titular en el en el penúltimo número de la revista Agronoticias. Hace más de 20 años o 30 años que el Ministerio de Agricultura parece que no existiera. Si lo hubieran cerrado no pasaría nada. Exacto. Entonces, yo a mis colegas, casualmente les digo que no se jacten de que yo tengo experiencia en gobierno, porque no han hecho nada absolutamente. Algunos ministros que se han presentado, exministros que se han presentado a Humala como que tienen experiencia, que no vengan a decir que tienen experiencia porque no han hecho nada y han robado y han hecho una porquería de la agricultura, ¿no? ¿Dónde están los experimentados, digamos? Me imagino que muchos de ellos en el extranjero. Claro, y hay mucha gente que retirados. está teniendo taxi o que están en sus chacras algunos, los que pocos que sobreviven, y entonces también hay que volver a capacitar a los ingenieros, ponerlos actualizados, porque no ha habido, el gobierno no ha querido que los ingenieros agrarios participen para hacer, digamos, que la pequeña y mediana agricultura fracase y poder que vendan sus fundos e ir haciendo latifundio. Y eso tenemos que hacer una revisión completa. Si desde los últimos 20 años no han habido profesionales del agro metidos en el agro. Le digo porque hoy me encontré en la Junta de Usuarios de Chancay, Huaral, en el cual el presidente Beno me dijo, no, mire, aquí los agricultores son tramposos, no trabajan, arriendan las tierras. Lo escuché, le dije, bueno, tiene usted toda razón, pero ¿por qué? Hay que analizar por qué. Porque todos estos gobiernos se han despreocupado, no asisten a la charla porque le ponen a capacitadores que no tienen experiencia de campo, son de escritorio. Entonces, eso es lo que hay que ver, por qué he perdido, y prefiero alquilar mi terreno porque voy a perder, porque al final, digamos, son los grandes importadores los que tienen ganancias, se han bajado todos los aranceles, de manera que vienen alimentos subsidiados y atentan contra la agricultura peruana. Por eso que el agricultor pierde y pierde, y hay que asociarlos. Hay que ser, pero digamos, la Dirección General de, ¿cómo se llama?, de competitividad se ha matado diciendo que hay que asociarse, las cadenas productivas, pero es solamente lírico, porque todas esas personas no están convencidas ni ellos mismos de que es necesario asociarse. Si ellos mismos no están convencidos, van y no dejan una buena enseñanza. Y hay que tener en cuenta que la reforma agraria impuso, no digo que la reforma agraria fue mala, sino que impuso un sistema cooperativo que era, digamos, exigido, ¿no? En cambio, yo, de joven, con mi padre, pertenecimos a una cooperativa de crédito y servicios en Paiján, azucarera. Nosotros molíamos nuestra caña de azúcar en Cartago o en Casa Grande, veíamos nuestro peso, veíamos nuestros análisis y nos daban la melaza. Hoy día, a los pobres agricultores no les dejan ni ver ni su peso,
y le pagan lo que quieren, y de manera que esa cooperativa que teníamos nosotros tenía récord de producción y ya teníamos planeado poner nuestro trapiche, pero vino la reforma agraria y nos liquidaron porque no era el modelo de cooperativa. De acuerdo, Entonces, ingeniero, hay que volver a reeducar. muchas gracias por vuestra participación. Como siempre, el tiempo tirano, Reinaldo, muchísimas gracias a ambos. Si quisieses agregar algo más. Sí, yo quisiera mostrar, acá hay 16 dirigentes nacionales del agro, no hay uno solo que tenga desconfianza acerca de lo que puede ser el gobierno del presidente Humala. Ellos creen, sinceramente, que él va a honrar sus promesas, va a hacer cumplir la Constitución de Fujimori y el Acuerdo Nacional de Toledo. Mejor dicho, que los ánimos del campo son unánimemente favorables al nuevo gobierno. Hacemos voto por ello. Muchas gracias, ingeniero Vallejo. Muchas gracias, Reinaldo Trinidad. Amigos, no se vayan. Regresamos en breve con la compañía de la artista y cantante Marisela Puicón.